En este video vamos a usar el teorema fundamental de la aritmética para factorizar los números del 100 al 110 como factores primos o con sus factores primos, ¿vale? Entonces, el 100. Vamos a ir así explicando paso a pasito. Como el 100 termina en 0, entonces es divisible entre 2 y divisible entre 5. Entonces el 100 lo puedo dividir entre 2 y 5. Entonces voy a poner los dos factores. 2 por 5 son 10 y 100 entre 10 me da 10. Fíjense, entonces va a ser 2 por 5 que me da 10 por 10 me da 100. Y ya no tuve que hacer la división, la puedo hacer. Fíjense, puedo hacer el 100 entre el 2 y me da 5 por 2, 10, 0, 0, 0. Y luego aquí es 0, ¿no? 0. Ahora, si yo lo hubiera hecho con división, además de hacer esta división, ahora tomo el cociente, que es 50. Este ya es factor, que va a ser este. El 50 y el 50 otra vez es divisible entre 2. Y entonces, 50 entre 2 me queda 2, 1, 0, 5, 0. ¿Sale? Y este va a ser el segundo factor, fíjense. Este es otro factor. Y esos están bien porque son números primos. Y luego tomo el 25 y lo divido. Este termina en 5, entonces es divisible entre 5. 5 por 5 me da 25 y me queda 0. Entonces, fíjense, aquí ya terminé la factorización. Este va a ser factor, este va a ser factor, 2 y 2. Entonces, hice 3 divisiones para encontrar la factorización de 100. Entonces, estas divisiones me dicen que el 100 es 2 por 2 por 5 por 5. Veamos estos factores que nos proporcionan. 2 por 5 me da 10 por 10, 100. Entonces, estos dos ya son primos. Vamos a ver la factorización del 10. Y la factorización del 10 otra vez es 2 por 5. Entonces ya terminé. Todos esos factores son números primos. Al igual que estos, 2, 2, 5 y 5. ¿Vale? Entonces, el 100 va a ser expresado como 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Cualquiera de las dos maneras de hacer esa factorización es correcta. ¿Vale? Ya terminé, todos son factores primos. ¿Qué pasa con el 101? Bueno, el 101 ya es más complejo. Y yo voy a procurar tener a la mano mi lista de factores o de números primos para saber si el 101 es o no es primo. Entonces, vamos a revisar nuestra tabla. Esa ya la hicimos. Parece que el 101 sí es un número primo, ¿vale? Entonces, pues, al ser primo, su factorización solamente es el mismo, ¿verdad? Es un número primo. El 102. El 102 termina en 2, entonces es divisible entre 2. Entonces, el 102 debe de ser 2 por la mitad de 102, que es 51. ¿El 51 es número primo? Voy y checo. No es número primo. Entonces, ¿qué divisores tiene? Entonces, el 51, sumo sus dígitos y 5 más 1 es 6. 6 es múltiplo de 3, entonces 51 es múltiplo de 3. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 51? Si no sé, hago la división. El 3 en el 5 cabe una vez, sobran 2, bajo 1, 7 por 3, 21 y esto me queda 0. Entonces este 51, fíjense, como esta es una división exacta, el 51 lo puedo expresar como 17 por 3 o 3 por 17. Entonces esta factorización me queda 2 por 17 por 3, o lo que es lo mismo, 2 por 3 por 17. Y aquí ya terminé porque recordemos y vemos nuestra lista de números primos que 17 es un número primo, ¿vale?
Entonces estuvo más o menos sencillo y rápido, ¿vale? Y luego el 103. Y el 103 no es número primo, porque en mi lista, ya tengo la lista, y el 103 resulta que al verificar la lista es un número primo. Entonces, este es un número primo. Entonces ya no tengo que encontrar la factorización. No se puede factorizar con factores primos porque es primo. En realidad su factorización es nada más 103 por 1, ¿vale? Pero 1 no es primo. Pero no importa, el 1 es tan especial que es el neutro multiplicativo y no importa, lo ponga o no lo ponga. Luego sigue el 104, ¿vale? El 104 es par, entonces es divisible entre 2, entonces va a ser 2, entre sus factores va a estar el 2, y el 104 entre 2, la mitad de 100 es 50, el de 4 es 2, entonces es 52. Y otra vez, el 52 es divisible entre 2, entonces tengo el 2 del primer factor, y este 2 del 52, y la mitad del 52 es, la mitad de 50 es 25, y la mitad de 2 es 1. 25 más 1 es 26. Uy, 26 termina en 6 y es un número par, entonces es divisible entre 2. Entonces estos factores se ven como ¿quién? Como 2 por 2 por 2 por 26 entre 2, que me da 13. Y ya terminé, ¿por qué? Porque todos estos son números primos. Entonces la factorización completa va a ser 2 al cubo, que multiplica a 13. Todos son factores primos. Y luego el 105. El 105 es divisible entre 5, entonces otra vez lo pongo a 5. Y no sé cuánto es 105 entre 5, pero lo hago. Cabe 2 veces, 0, 5, 1 y 0. El 105 es 5 por 21. Entonces es 5 por 21. Y yo sé que 21 no es un número primo. De hecho, es un número o un factor de dos números primos muy sencillos. Del 3 por 7 o 7 por 3. Lo puedo escribir como yo quiera. Este 5 por 5 me queda 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Y lo multiplico por 3 por 7. Y esa ya es la factorización con números primos del 105. El 106. El 106 es muy bonito porque va a ser un par. Entonces el 2 lo divide. Es decir, el 2 también está como factor. La mitad de 106 son 53. La mitad de 100 es 50 y de 6 es 3, 53. El 53 es número primo. Vamos a checar nuestra lista. Es número primo. Entonces, aquí terminó. Ay, qué bonito está el 106. Ahora, bueno, ya vimos el 100, el 101, el 102, el 103. Voy a borrar estos. Voy a seguir con el 107. El 107 checamos nuestra criba o su lista de números primos y es un número primo. Entonces, ya no hay más, ¿vale? El 107 es número primo. Entonces, este es primo. El 108 es número par. Entonces es divisible entre 2, entonces su factor es 2 por la mitad de 108, la mitad de 100 es 50 y la mitad de 8 es 4. 50 más 4 es 54. Pero 54 vuelve a ser par, entonces es 2 por 54 entre 2, 27. ¿Vale? La mitad de 50 es 25, la mitad de 4 es 2, 25 más 2 son 27. ¿27 es número primo? Sí es número primo. Veamos. No es número primo. Entonces, 27, ¿cuáles son? Como 27
¿No es número primo? ¿Cuáles son los factores de 27? 9, 18, 27. 9 por 3, ¿sí o no? 7, 8, 9. Ajá, entonces el 27 es divisible entre 3. ¿Vale? Y 9 por 3 me da 27. Entonces este 108 me queda 2 por 2 por 3 por 9. Y el 9 no es primo, entonces me queda 2 por 2 por 3. Y 9 es 3 por 3, ya no hay otra, ¿verdad? 3 por 3. Entonces, me queda 2 al cubo por 3, perdón, 2 al cuadrado por 3 al cubo. Entonces me queda 2 por 2, 2 al cuadrado, 3 por 3 por 3, 3 al cubo. ¿Vale? Entonces el 108 tiene factores muy bonitos. Vamos con el 109. Y el 109 es primo, según mi lista de números primos. Entonces, 109 es un número primo. Y vamos a terminar con el 110. Y el 110 obviamente es un número par. Termina en 0, es divisible entre 2 y entre 5. Entonces vamos a hacer, creo que ya lo habíamos hecho en otro video. 2 por 5 son 10 para 110. Serían 11, ¿no? Entonces 110 entre 10 me queda 1. 5 por 2, 10. Y el 10 cabe una vez en el 11, sobra 1, bajo el 0, cabe una vez y sobra el 0. Entonces, en efecto, pero recuerden, 11 es número primo, sí. Entonces, el 110 está bien bonito porque es 2 por 5 por 11 y se acabó. Fue muy sencillo. Y así como hice estos ejemplos del 100 al 110, se puede ir haciendo del 100 al 200, del 200 al 300, uno por uno. Pueden ir escribiendo los factores primos de estos números. ¿Por qué eso es importante? Porque más adelante vamos a tener que... esto es importante porque más adelante vamos a tener que hacer resoluciones de fracciones que a lo mejor van a tener factores en común, y saber la factorización de un número nos va a ayudar a resolver y a resumir operaciones. Les agradezco su atención, y aunque esto parezca muy redundante y muy complejo, créanme que si ustedes lo aplican más adelante, se van a ahorrar muchos procedimientos. Gracias.